Dejado estresado, pero bueno. A continuación, otra de las referencias institucionales que van a estar con nosotros hoy es Manuel Velázquez Fernández, jefe de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Vizcaya, un hombre con una gran trayectoria, un currículum ni qué deciros, pero que sí es bueno también que de vez en cuando pues cambie de referencias, y en el caso concreto de hoy pues nos va a exponer la guía que han realizado en su momento de inspección, y bueno, él nos va a dar las pautas, cómo está su contenido, qué anexos tienes de actuación, sus herramientas, en fin. Mejor que yo, él los va a explicar. Adelante, Manuel. Bueno, Egunon, buenos días. Bueno, como sabéis algunos o muchos, pues no sé, en este tema aquí, por lo menos a nivel local, pues me he quedado fuera de juego con el tema de la transferencia, ¿eh? Ahora solamente me dedico a seguridad social, no a prevención de riesgos laborales, fundamentalmente, aunque bueno, sigo haciendo cosas porque seguimos colaborando, seguimos coordinándonos y sí, he estado participando en la campaña europea de riesgos psicosociales, haciendo actuaciones y sigo haciéndolas a lo largo de este año porque estamos revisándolas. Y también pues me dedico a otras cosas que son seguridad social, pero que son también prevención, como el bonus, los recargos de prestaciones, las determinaciones de contingencias. Es decir, no lo he abandonado del todo, lo que pasa es que ya no organizo campañas de prevención de riesgos sociales como hacía antes y como creo que era el único que lo hacía en toda España. De todas formas, yo lo que voy a hacer ahora es una exposición de la guía, que como veréis no solamente voy a remitir a la guía se hizo en el año 2011. La hicimos entre 3 personas, José Luque, mi compañero inspector y psicólogo, uno de los pocos que hay, andaluz de Jaén, una tierra parece que prolífica en esto de los riesgos psicosociales, Clotilde Nogareda, del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, de Barcelona, del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, y, bueno, y yo mismo. Fuimos los 3 los que hicimos esa guía, pero había unos antecedentes a la guía. Los antecedentes eran un protocolo del año 2007, creo recordar, no estoy seguro si fue 2007-2006, en el que se establecía una cosa que hasta hace poco era de aplicación, pues como que había 2 niveles de evaluación, uno simple de unas cuantas preguntas, y si de esas pocas preguntas salía algo más relevante, entonces hacía una evaluación avanzada. O sea, esto de hacer dos pasos, uno más simple y otro más avanzado, que curiosamente está vigente en otros países como Italia, pues eso es lo que era, ese era el modelo anterior. Había 2 criterios técnicos, el 69-2009 y el 87-2011, que bueno, ya sé, son vigentes, bueno, están vigentes naturalmente, tienen carácter vinculante para los inspectores de trabajo, no tienen el mismo valor que una legislación. Una legislación sería mucho mejor, mucho más potente, ya lo sabemos, no estamos al albur de las decisiones judiciales que ellos piensan que el acoso es esto o es aquello otro, una mera falta de respeto, por ejemplo, pues estaría mejor que hubiese legislación, y un inspector siempre prefiere legislación, todo hay que decirlo, pero es verdad también que hay otros países como Irlanda y Gran Bretaña donde no hay legislación propiamente dicha, sino códigos de práctica, management standards, etcétera, todas estas cosas, y según la encuesta de Sener son los países en los que hay más aplicación de técnicas preventivas en riesgos psicosociales, también porque existe un fuerte apoyo del gobierno, las instituciones, a todo esto que se hace. No se trata de que la Inspección de Trabajo haga esto y nadie se entere y nadie diga nada, no, es que se trata de unas, por ejemplo, en el caso del HSE, del británico, del Health and Safety Executive, unas Management Standards que han contado con un consenso previo, una discusión pública previa de todos los agentes y que cuentan con un grueso apoyo social, ¿no? En esto llega la guía. La guía se hace gracias a la campaña europea. Bueno, ahora que hablamos tan mal de Europa, pues hombre, algo tenemos que agradecerle a Europa. A lo mejor, si no hubiera sido campaña europea, a lo mejor no tendríamos guía. Todo hay que decirlo. ¿Por qué? Pues porque existe una poderosa oposición, yo creo que mal fundada, por parte pues, de la patronal, a nivel estatal por lo menos. Y esto es una resistencia que no solamente se da aquí, sino también se da en otros países de Europa, también se da en la agencia misma europea, que esta campaña que van a hacer 2014-2015 sé que se sometió a votación del Consejo de Administración con la posición de la patronal a que se hiciera ninguna campaña de este estilo. O sea, ¿por qué existe esta oposición de la patronal o de las patronales?
Bueno, hay un punto que yo entiendo que es, bueno, lo que se ha dicho de que si es miedo, que si es tal, bueno, pues sí, hay un poco de todo esto, pero yo creo que lo que pasa fundamentalmente es que hay confusión, un cierto grado de confusión que yo además en algunas cosas comparto, como luego voy a decir. Hay, como decía un empresario británico, un representante de los empresarios británicos en una sesión en la que estuve hace 2 años en Bruselas, decía, bueno, aquí hasta que no se nos aclare qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son nuestras obligaciones legales, mejor no hablar de esto. Bien, hay unas directrices posteriores a la guía que también recomiendo su lectura, algunas orientaciones para evaluar factores de riesgo psicosocial del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene, disponible, descargable en la red, que es un complemento básico fundamental de la guía, además, hecha por Ángel Lara, del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene de Madrid, y la OIT va a trabajar a lo largo del 2014 para hacer una guía sobre riesgos psicosociales de inspectores de trabajo. Bueno, pues a esto me dedico yo en estos momentos. Esta es mi dedicación y entonces voy a coordinar un equipo de hasta 8 países para ver si llegamos a un consenso, un acuerdo. Están los nórdicos, están los daneses noruegos, están los irlandeses, los alemanes, los franceses, italianos y belgas. Si no me olvido de alguno, creo que son estos. Entonces a esto me voy a dedicar en el próximo tiempo. A nivel local no, pero sí a nivel estatal, europeo, internacional, pues sí me voy a seguir dedicando a este asunto. Bien, de la guía. La guía tiene una premisa, que los riesgos psicosociales son pluriofensivos, están presentes en la legislación laboral y la legislación de prevención. Su ámbito es el estrés y la violencia y nosotros también lo hemos extendido a la fatiga derivada del tiempo de trabajo. Esto es una aportación original nuestra. Lo que en Europa se habla de estrés, o sea, hay países que no quieren hablar de riesgos psicosociales. Inglaterra, Austria, Italia, solo quieren hablar de estrés. Porque los factores de riesgos psicosociales se entiende que comprenden también a la violencia. Y la violencia para muchos no es más que derecho laboral puro y duro o derecho penal, pero no es prevención de riesgos laborales. Esto trataré de exponerlo luego. Hemos metido la fatiga derivada del tiempo de trabajo, solo la derivada del tiempo de trabajo. Bien, ¿por qué? Pues porque todas las guías y ya existe un reconocimiento de facto en todos los países que la fatiga derivada del tiempo de trabajo y la organización del tiempo de trabajo en general está comprendida dentro de la evaluación de riesgos psicosociales y no tenemos más que echar un vistazo a todos nuestros métodos. En todo caso, esta guía también comprende no solamente las actuaciones que se llaman proactivas, preventivas puramente dichas, sino también las reactivas, las que hace la inspección de trabajo como consecuencia de denuncias o accidentes. Así voy a llegar a una clasificación, esto es porque esto me va a servir de explicación. O sea, las acciones preventivas se enmarcan en una primera fase que es el reconocimiento de la existencia de los riesgos psicosociales, del concepto de cuál es la legislación aplicable. La segunda fase es hacer la evaluación, ya hemos pasado de, primero tenemos que, o sea, la empresa tiene que llegar al convencimiento de que hay que hacerlo. La segunda es que tiene que llevar a cabo la evaluación y todo lo que sucede ahí. La tercera fase ya sería pasar a las medidas, que a veces yo creo es lo más complicado, que se evalúe todo, que se saque todo, que se identifique todo, pero luego pasar a saber cuáles son las medidas que hay que tomar, pues es complicado o más complicado que lo otro. Y la cuarta fase sería hacer el seguimiento, los controles periódicos, la gestión, en definitiva. Esto no se puede quedar ahí, en un mero trámite que se ha pasado y que luego ya nos olvidamos de él. La gestión tiene que ser continua y ese es otro de el último reto, pero hay que llegar ahí, al ciclo de mejora continua. Las acciones reactivas se refieren, pues ya hemos dicho, a investigación de daños, protocolos, etcétera. Bien, vamos a ver. Vamos a hablar del concepto y de este cuadro, que es el producto de una reflexión personal de ese trabajo que os he dicho que estaba haciendo para la OIT. Pues más o menos estamos recopilando toda la información y lo que piensan en todos los países y bueno, pues digamos que esto es algo que he hecho yo y que he elaborado yo personalmente en función de las reflexiones que tengo últimamente, pues de lo que me dicen mis colegas de este equipo multinacional que hemos formado. Bien, vamos a ver, en líneas generales entendemos que psicosocial es la interacción entre la persona y el trabajo. Eso es lo que significa el término psicosocial. Antes ha dicho Maite, es verdad, se deberían llamar riesgos organizativos. Bueno, yo estoy de acuerdo con esa definición, mejor riesgos organizativos. Lo que pasa es que, bueno, ya se ha extendido el tipo, que los riesgos se llaman psicosociales, en todos sitios se llaman psicosociales, y abrir ahora un debate sobre el nombre, pues es que me parece que es un poco pues, contraproducente incluso. Mejor aceptar el término psicosocial. Y lo psicosocial es eso, es la psique y los
psicosocial, es decir, la integración o la interacción entre las dos cosas, el individuo y la sociedad en general, no solamente el trabajo. O sea, psicosocial sería todo, ¿no? Entonces, hay dos esferas primeras. Una que está dentro del ámbito de potestades de la empresa, lo que se le puede exigir a esa empresa porque está dentro de su poder de dirección, mientras que hay otras cosas que exceden de su poder de dirección. Y esas son las que llamamos de promoción de la salud. ¿Cuáles son esas? La forma física, la conciliación, y entre ellas la doble presencia y la movilidad. ¿Hay confusión en torno a esto? Sí hay confusión, bueno, porque bien, el programa Solve, por ejemplo, de la OIT, habla de todas estas cosas dentro de los riesgos psicosociales, o de la conciliación, pues el ISTAS 21 habla de la conciliación y la doble presencia dentro de la evaluación de riesgos psicosociales, pero bueno, ¿qué puede hacer el empresario? Bueno, y esto además lo hemos dicho muchas veces, esto se lo oía decir hace muchos años ya, a Lucía Artazcoz, ¿no? Decía, bueno, pero ¿cómo es posible que metan esto en la evaluación de riesgos psicosociales? El empresario no puede hacer nada, no tiene potestad sobre lo que ocurra en la casa del trabajador, en su vivienda. Y luego está la movilidad del trabajo, pues también, en lo que pues también hay una interacción, etcétera, entre el trabajo y tal, pero también entra dentro de la esfera privada del trabajador. Aquí solamente se puede solucionar esto a través de acuerdos voluntarios entre empresa y trabajadores, que tenemos poquísimos en estos momentos. Hay muy pocas empresas que hayan hecho esto aquí. No sé, me parece que son una o dos las que puedo contar de todas las que he visto. Bien. Y luego están las que están dentro del ámbito de potestad de la empresa. Pues bueno, aquí hay tres grupos también, y esto de los grupos es idea, sobre todo de los daneses, lo cojo de ellos, pero porque lo tienen ya bastante más claro desde hace bastante tiempo. Aquí hay unas conductas que son las de estrés, que básicamente está claro, hay digamos, consenso generalizado en toda Europa, por eso la campaña europea de la agencia se llama de estrés, no de riesgos psicosociales, pues que el estrés es prevención. Aunque no todo el estrés es riesgo psicosocial, porque el estrés puede ser originado por agentes físicos, químicos, etcétera, vibraciones, ruido, tal. Bien, pero el estrés producido por factores de riesgo psicosocial es riesgo psicosocial. Luego está el tema de las conductas que llamamos pluriofensivas, que aquí ya hay dos escuelas. Unos que dicen que sí, que son las dos cosas, los irlandeses, los franceses, nosotros. Otros que dicen que solamente es prevención de riesgos laborales, los holandeses, los daneses, los nórdicos en general, no son relaciones laborales, solamente eso, son conductas de prevención de riesgos laborales y están metidas en su ley de prevención de riesgos laborales. Aquí lo que pasa es que estas conductas que son pluriofensivas, que se refieren a la violencia física, la violencia psicológica, la organización del tiempo de trabajo, pues hay que diferenciar, creo yo, o esto es lo que hace la guía que hicimos hace 2 años, pues la guía diferencia entre lo que es acción preventiva, que es de prevención de riesgos laborales, y lo que son los resultados. Si hay alguien que ha sufrido acoso, alguien que ha sufrido discriminación, hay incumplimiento de las horas extraordinarias, son infracciones laborales. Son infracciones laborales porque son específicas, predomina lo específico sobre lo general. Entonces, y existe además así una tipificación en la Ley de Infracciones y Sanciones de Seguridad Social, son infracciones laborales y no de prevención. Y luego ya están las relaciones laborales, que si la precariedad, contratos laborales, temporales, reestructuración, ERES y despidos, salarios y modificaciones sustanciales. Hombre, esto como alguien puede decir alguno, bueno, ¿y esto cómo a alguien se le puede ocurrir que es riesgo psicosocial? Pues bueno, pues es que existe sobre la precariedad un montón de trabajos y un montón de estudios a nivel europeo diciendo que la precariedad es riesgo psicosocial. Y claro que lo es. Lo que pasa es que está puesto en ese otro grupo, es regulado por el derecho laboral y lo que se aplica es el derecho laboral. Fundamentalmente, lo que se puede hacer desde la prevención, pues es lo que hace el artículo, creo que 27-28 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, medidas que son casi más que nada paliativas de esas situaciones. También es de la reestructuración, y sobre esto además existe mucho más debate a nivel europeo. Hay una resolución del Parlamento Europeo hablando de la reestructuración y de los problemas de la salud que entraña la reestructuración, el movimiento del restructuring o del proyecto IRES, que se ha hecho entre Francia y Italia, Francia y Alemania fundamentalmente.
la Universidad de Bremen y una asociación francesa llamada AS3, en la que, bueno, uno de ellos hasta nos propone, para que veáis cómo va el asunto, porque es el de AS3, es un inspector de trabajo francés muy conocedor mío, pues que dice que, bueno, que aquí lo que tenemos que hacer, que como informamos los EREs, pues lo primero que tenemos que pedir a las empresas cuando traigan el ERE es la evaluación de riesgos psicosociales, que por ahí hay que empezar. Bueno, yo creo que estas cosas no están bien enfocadas. Yo creo que, hombre, sí, es verdad que el despido causa un riesgo psicosocial, un daño psicosocial, un daño a la salud mental de las personas, naturalmente que sí, pero la solución no está en la gestión de la prevención de riesgos laborales. La solución es que no te despidan. O que te despidan a medias, a tiempo parcial, o que despidan a los menos posibles. Es decir, en una negociación colectiva, en una negociación laboral, en términos laborales. ¿Qué puede hacer la prevención? Pues acompañar, actuar como complemento, sobre todo en los procesos de reestructuración. Habría que ver luego lo que llaman los supervivientes. Pues los supervivientes son los que están después del proceso, son los más necesitados, sí, de una evaluación de riesgo psicosocial. Bueno, entonces hay normas de prevención de riesgos laborales. Ahí hay una novedad importante en los últimos tiempos. Tenemos la orden de 1451-2003 sobre instrumentos cortantes y punzantes del sector sanitario, en los que se menciona por primera vez de manera expresa los riesgos psicosociales. Es la Directiva 2010-32, se ha traspuesto este verano, el 31 de julio, BOE del 2 de agosto, si mi memoria no falla, y entonces ahí está, por primera vez se nombra esto, y además se habla de unos principios generales de la prevención que van mucho más allá de lo que es esa orden, porque es una orden, ni siquiera es un decreto, es una orden que desarrolla el decreto de agentes biológicos, con lo cual, pues bueno, ya hay, bueno, os recomiendo un artículo que acaba de salir de Cristóbal Molina teorizando sobre el alcance más general que se le puede dar a esta orden, pero bueno, lo que hacen los profesores de universidad pues ya es teorizar. Otra cosa es lo que hagan los tribunales, pero en ese artículo se recoge toda la jurisprudencia de los tribunales. Por eso es muy importante leer este artículo, en la que se ve que hay claras tendencias contradictorias entre lo que dicen unos y otros. No hay jurisprudencia unitaria. Las normas laborales son los de derechos de la dignidad, de la discriminación y del tiempo de trabajo. Se aplican las dos, en distinta forma, de distinta manera, pero la prevención sería la ley de prevención de riesgos laborales, y lo que son los resultados dañosos, etcétera, incumplimientos laborales, sería el Estatuto de los Trabajadores, la ley de infracciones y sanciones en orden social, infracciones laborales, la que se aplicaría. Si alguien está acosado, se aplica esa norma, se aplica la LISOS, infracción laboral. Bueno, y vayamos a la actuación inicial de la inspección. Puede haber un incumplimiento, esto está en la guía, incumplimiento de la obligación de evaluar los riesgos psicosociales. Puede haber dos situaciones. Uno, que la empresa lo reconozca, he incumplido, pero bueno, tengo que hacerlo. Bien, pues requerimiento. Esto es lo que se ha hecho en la mayor parte de las empresas, en la inmensa mayoría, bueno, en todas las que ha habido aquí en la Comunidad Autónoma Vasca. La empresa no admite, en cambio, y esto ha ocurrido alguna vez, no, yo no tengo riesgos psicosociales, por lo tanto no tengo nada que evaluar, no los tengo. Se pasó por aquí un día un técnico, no habló con nadie, no dijo nada y tal, bueno, vale. Bien, ahí es donde hemos copiado las técnicas de nuestros colegas nórdicos, en parte, hacer un cuestionario. En la guía hay cuestionarios que hace el inspector de trabajo, porque el inspector de trabajo no puede hacer un acta diciendo no ha verificado la empresa si hay riesgos psicosociales o no. Eso queda demasiado etéreo. Puede que vaya luego a un juez que no sepa ni qué son los riesgos psicosociales, cosa bastante común. Con lo cual, entonces, lo que tenemos que dar es algo más sólido. Igual que cuando decimos hemos ido al centro de trabajo, no había evaluación de la máquina, pero hemos visto la máquina y tiene este y este defecto. Bueno, pues lo mismo tiene que hacer el inspector. Bueno, hoy digo yo, el técnico de Osalan también, porque es el mismo concepto. El técnico de seguridad ve la máquina, no se fía solamente de lo que dicen los informes, también hace una verificación in situ de la máquina. Bueno, pues esto es lo mismo. Es que ¿qué forma tenemos de verificar si hay riesgos psicosociales o no, si nos están tomando el pelo, si esta evaluación de riesgo está bien, mal hecha, completa, incompleta, tal? Pues haciendo preguntas, cuestionarios, haciendo algún tipo de estas técnicas. Por eso la guía introduce pues esta novedad, un cuestionario que tiene que seguir el inspector de trabajo en estos casos, que dicen no hay evaluación
evaluación de riesgos o no, porque no hay riesgos. Bueno, pues ya está, pues hay que hacerlo. Esa comprobación de campo. Luego están los cumplimientos parciales, pues que se ha hecho hace mucho tiempo y no se ha actualizado, esa falta de gestión continua que decía antes, la evaluación muy básica dentro de la evaluación general, eso de las 6 preguntas, y ese es el modelo anterior a la guía que hemos aprobado. No se contempla la violencia interna o de terceros, bueno, porque es que no está en los métodos. No tenemos un método completo que abarque todo lo que decimos aquí, que son los riesgos psicosociales, y la violencia externa de terceros, aunque insiste incluso a un acuerdo europeo entre los agentes sociales y que se la considera a nivel europeo como riesgo psicosocial, incluso con más facilidad la violencia externa que la violencia interna o psicológica o el mobbing o el acoso y todas estas cosas, tiene más adeptos y más aceptación en países como Inglaterra, que rechazan más todo esto, de que sea prevención de riesgos laborales, todo eso. Pues en Inglaterra sí que se incluye Reino Unido o Gran Bretaña, se incluye la violencia física externa dentro de la evaluación de riesgos psicosociales. En nuestros métodos apenas está contemplado, Y luego la realización de meras encuestas de satisfacción, que eso es lo que ha dado lugar a algunos expedientes sancionadores aquí. Bueno, porque hay alguna empresa que se ha empeñado en que sí, que la encuesta de satisfacción es la evaluación de riesgos psicosociales. Bueno, que recoge 12 preguntas su evaluación que se parecen un poquito, no son iguales siquiera a las que recoge el método del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene. Bueno, pues el método del Instituto tiene 75 preguntas, y 12 que ni siquiera son iguales, sino que se parecen, y con eso quiere ir adelante. Bueno, pues bien, pues 2 expedientes sancionadores ha habido por ese motivo. El cumplimiento de la obligación de evaluar los riesgos psicosociales, bueno, pues ya eso ya pasa a la segunda fase, a ver, verificar. Y aquí empezamos ya con la segunda fase. No sé qué tal voy de tiempo. Bueno, 5 minutos. Bien, pues nada, vamos a ver. Se trata de la de primera fase de todos, reunir información previa y hacer la unidad, las unidades de análisis. Las unidades de análisis es un tema muy importante, porque no puede ser ni toda la empresa, ni tampoco puede ser puesto, persona por persona. Tiene que haber un consenso, y en cada empresa se tiene que establecer un consenso. Hay que ver, en esto yo creo que juega bastante el papel del técnico, porque claro, tiene que permitirle identificar luego dónde están los problemas. No se puede hacer de toda empresa, porque entonces no sabes dónde están los problemas. No es así. Los métodos. De los métodos hay mucha literatura. Curiosamente ayer leí un texto de la COE, bueno, pero es que no me da tiempo a leerlo, porque es ahí donde se critica todo lo que estamos haciendo, se critica especialmente la inspección de trabajo. Incluso hay algunos que dicen que esto se lo ha inventado la inspección de trabajo, no sé, para que veáis el nivel que hay, tan impresionante. Pero bueno, de todas formas, los métodos, ninguno hay que sea científicamente garantizado como que el mejor, no. Hay un estudio de Joan Guardia, que ahora está disponible, Universidad de Barcelona, compañero que habló aquí ayer, de Zambrana, y que llega a la conclusión de que, bueno, hay algunos métodos mejores en esto, otros mejores en aquello otro. Hay que tener en cuenta cuál es la población a la que va dirigido, si es trabajadores cualificados, menos cualificados, el método más simple, el más engorroso. Hombre, cuanto más información tenga el método, pues mejor, claro. ¿Se puede prescindir de métodos cuantitativos? Entiendo que sí. ¿Sobre todo en las pequeñas? Pues claro que sí, claro que sí. Sí, porque bueno, se obtiene más información en un método cualitativo. En entrevistas y grupos de discusión se entienden las cosas mejor. Un cuestionario son preguntas estereotipadas que cada uno entiende de una forma o de otra, que luego necesita, para ser comprendido, bien comprendido, entrevistas, es decir, análisis cualitativo siempre. Porque si solamente tenemos eso, no tenemos nada. La evaluación de riesgos psicosociales no consiste en hacer un cuestionario. Bien, vamos a ver. ¿Que debe abarcar toda la empresa? Bueno, ¿que debe participar los trabajadores? Naturalmente que sí. Es una clave fundamental. O sea, se tiene que basar en coger fuentes. La fuente que tienes de datos objetivos, de absentismo, etcétera y tal, debe ser completada con pues las entrevistas que se hacen con los trabajadores y el análisis cualitativo, etcétera. Bien. La determinación de las medidas preventivas. Cojo que es prestado de los daneses, de los colegas daneses, para explicar qué es esto, más o menos. O sea, todo consiste la identificación de los riesgos psicosociales y de las medidas, todo consiste en el análisis de una balanza, de un equilibrio entre dos cosas, entre factores de riesgo y recursos.
Localizamos un factor de riesgo cuando tenemos una sobrecarga de trabajo, pero no tenemos suficientes recursos como para hacer frente a esa sobrecarga de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues dos tipos de medidas. O bien disminuimos el factor de riesgo, es decir, la sobrecarga, o bien aumentamos los recursos para hacer frente a esa sobrecarga. Entonces, todo es, digamos, un juego de equilibrios, tanto en el análisis como a la hora de adoptar las medidas. Esto es lo que se tiene que hacer, o sea, eliminar los factores de riesgo o aumentar recursos. Bueno, son imprescindibles para el éxito del proceso. Si no hay medidas, es que esto no existe, no es como si no se hubiera hecho nada, más que una mera encuesta de satisfacción. De la planificación es igual que en cualquier otro riesgo. Los controles periódicos, ahí es donde hay que insistir más ahora, porque todo esto, una vez que se ha hecho el proceso con éxito, no puede quedar ahí en agua de borrajas. Estos procesos son muy complejos para las empresas, muy difíciles de hacer, entonces no es lógico que se repitan cada poco tiempo, se tienen que repetir cada mucho en todo caso, pero tiene que haber entre medias una buena gestión a través, pues manteniendo reuniones de trabajo, grupos de discusión, sondeos, etcétera, pero o naturalmente evaluando los cambios, etcétera, circunstancias cambiantes y tal. Bueno, de las actuaciones reactivas es que no voy a hablar porque no me da tiempo. De las pequeñas empresas solamente voy a decir unas cuantas cosas. Es conveniente que las administraciones públicas apoyen. Esto es lo que ha ocurrido. O sea, las pymes ahora son la máxima preocupación de la Comisión Europea y de muchos países. En todos los países lo que se llega a la conclusión es que, bueno, si esto es apoyado desde las administraciones públicas, necesitan apoyo de las administraciones públicas para que las empresas hagan estas cosas que por sí mismas no van a hacer en ningún caso. Y esto no se trata solamente de aquí, que tenemos un tejido empresarial con empresas más pequeñas, esto ocurre en toda Europa. Hay algunas ventajas de hacerlo en las pequeñas que no tienen las grandes. Primero, bueno, lo dicen los señores de Sovane, las estrategias Sovane son belgas, dice que lo mejor es unificar la evaluación de riesgos y simplificarla al máximo posible en un único proceso y un único documento. Es decir, así como la evaluación de riesgos psicosociales en las grandes empresas es preferible hacerla aparte, porque si no la evaluación queda muy difuminada en muchas cosas, es mejor ir por partes, examinar los problemas de dermatitis, examinar los problemas psicosociales, porque si no la gestión se diluye demasiado, no es eficaz. En cambio, en las pequeñas hay que hacer el movimiento contrario. Mejor ponerlo todo junto y a la vez es más eficaz que hoy un día hablando de una cosa, otro día hablando de otra. Esto no es lógico en una pequeña empresa. Entonces, es mejor hacer ese procedimiento de unificación de todo. ¿Utilizar entrevistas en vez de cuestionarios? Pues sí. Esto yo creo que hay consenso generalizado. Lo dice incluso una guía italiana de forma expresa, menos de 5 trabajadores, siempre entrevistas, nunca cuestionarios. Bueno, yo en general pienso que siempre que se pueda recurrir a los cuestionarios, a las entrevistas, mejor que los cuestionarios. Lo que pasa es que, bueno, da la casualidad de que hay algunas empresas, y esto me han contado algunas experiencias, que bueno, que prefieren los trabajadores a toda costa el cuestionario, no quieren la entrevista. Bueno, pues no sé, hay de todo, claro. El cuestionario se preserva más la confidencialidad. Lo que pasa es que, claro, entre pocos trabajadores preservar la confidencialidad no tiene sentido. Se recoge más información con una entrevista o con un grupo de discusión que con un cuestionario. Se contrasta mucho mejor la información y queda todo bastante más claro. ¿Cuáles son los problemas que tienen las pequeñas? Pues que es más difícil abordar las soluciones. Bueno, hombre, a veces es más fácil también. Se soluciona todo en un pis-plas, no hay burocracia, no hay que andar pidiéndole vista al director general o al encargado o al responsable del área. No, todo se soluciona más fácil porque se habla mucho más fácil y más rápido. Lo que pasa es que a veces esa solución no está al alcance de la empresa pequeña, porque la empresa grande tiene muchos más medios para solucionar temas que se solucionan simplemente pues separando a 2 personas o con traslados de puesto o cambios de funciones. Pues esto no está al alcance de la empresa pequeña. Este es el problema y que a veces pues es irresoluble. Bien, y yo, para acabar, hablo de los resultados de la campaña europea, y ya está, es que tenía que decir esto, naturalmente. Bueno, se ha hecho yo he sido el coordinador de esta campaña y entonces pues por eso voy a decir los resultados que todavía no se han sacado oficialmente, pero bueno, yo aprovecho esta ocasión los tenemos desde principios de año, o sea que esto va muy lento, pero bueno, yo aprovecho la ocasión que se me da aquí de hablar de este tema para dar estos resultados. Bueno, ¿en qué empresas se ha hecho? Las de trabajo social. Fundamentalmente ha sido residencias,
de ancianos, tercera edad, telemarketing, empresas de telemarketing y empresas de transporte de viajeros, que coinciden más o menos con algunos matices con las de la campaña europea. En total han sido 390 empresas. Bueno, lo normal en estas campañas europeas es que se hagan menos empresas, o sea, esto se ha hecho prácticamente el doble que otras campañas en las que se suele hacer poquísimas. Bien, la campaña en Euskadi ha sido 38 empresas, que bueno, que para el nivel, digamos, que tenemos de nuestro nivel de participación, pues Cataluña ha tenido 40 empresas, por ejemplo, nosotros hemos hecho 38 con 3 veces menos de habitantes, bueno, 3 veces menos de habitantes, ¿no? Con lo cual, pues no está tan mal en proporción, ¿no? Bien, los resultados de la campaña. Los resultados de la campaña es... vamos a ver, yo voy a hacer aquí los resultados de la primera y la segunda comprobación, porque se han hecho normalmente 2 comprobaciones, a veces no, se ha hecho una, esto dependiendo de cada situación de cada empresa. Pero en la primera comprobación, pues había un 41% que la tenía elaborada la evaluación de riesgos psicosociales, un 20% que la tenía parcialmente elaborada y un 38,5% que no la tenía elaborada. Hay que tener en cuenta que hemos ido a las empresas de más de 50 trabajadores y en sectores en los que existe ya una conciencia social de que esta evaluación se tiene que hacer, porque es que si no se hace, por ejemplo, en empresas de telemarketing, una evaluación de riesgos psicosociales, pues es que no has hecho la evaluación prácticamente, ¿no? Entonces, por eso el nivel tan alto, que seguro que es más bajo. La encuesta de Sener dice que son 16, 18 y la encuesta de Osalan dice que son menos. Bueno, bien, pero al margen de todo esto, estos son los resultados de esta campaña que, ya digo, está dirigida a este grupo de empresas de más de 50 trabajadores. Se han hecho requerimientos, en algunos casos en todos, y está sin elaborar en todos los casos. Parcialmente elaborada, pues siempre, también se ha hecho. Y el que estaba totalmente elaborada, bueno, pues ha habido un casi del 41%, es un 30% de casos en que aunque estuviera elaborada, pues también había que mejorar. Ya en la segunda comprobación, ya la mejora, pues el nivel de mejora ya de haber hecho la evaluación es 64, el 34, quedaba un 2% sin hacer la evaluación después de la segunda, según los cánones de la guía. Bueno, esto coincide con las empresas a las que se ha extendido esta infracción, es un 2%, en total han sido 9, 2 de ellas aquí en Vizcaya, ¿no? Bueno. Bien, estos son los resultados en Euskadi, como ya he dicho, los requerimientos 36, meras recomendaciones 2 solamente, actas de infracción 2, y se ha hecho 2 visitas en 38 casos y una sola visita en 31. Bueno, y luego ya, y con esto termino, y ya lo siento, es lo último que digo. Bien, son las actuaciones de la Inspección de Trabajo por fases. Bueno, y es que esto nos sirve como método, porque ya he dicho antes que esto hay que hacer un seguimiento por fases, ¿no? Que son 4 fundamentalmente. Primero, la evaluación de riesgos que se elabore, si se ha hecho o no se ha hecho. Bueno, la segunda que es que ya se ha hecho. O sea, el primer paso es comprobar si se ha elaborado o no se ha elaborado. El segundo paso es que se ha elaborado, ya está comprobada la elaboración. El tercer paso es comprobar que se ha hecho un plan de medidas y luego ya el último de todo, además del plan de medidas, hay unos seguimientos, unos controles periódicos. Bueno, pues esto es más o menos, en el 100% de los casos se ha verificado si se ha hecho o no, en el 83% se ha llegado a verificar que sí se ha hecho la evaluación, en el 64% se ha comprobado que se ha hecho también la planificación e incluso en 42% controles periódicos. En Euskadi, pues un poco más bajo, pues esto a lo mejor no quiere decir nada, la muestra es muy pequeña y es muy aleatoria, no, pues a lo mejor aquí hemos ido a empresas más difíciles y en otros sitios han ido a empresas que es mucho más fáciles, son mucho más fáciles porque son más grandes, ¿no? Y que es más lógico que lo tengan. Pues aquí ha pasado la primera fase el 100%, si se ha hecho, comprobar si se ha hecho o no la evaluación, hacerla efectivamente el 71%, las medidas el 47% y la comprobación de controles periódicos pues el 44%. Bueno, y con esto termino. Yo me disculpo por haberme excedido del tiempo. Muchas gracias a todos. Es que rico.